Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video. Se trabaja mucho en Italia, se trabaja poco, alcanza un salario, un estipendio, estoy mirando porque me voy a caer acá. Alcanza para tener una vida normal, una vida digna, se puede ahorrar en Italia. Bueno, esto vamos a verlo, vamos a charlar hoy de cómo se trabaja en Italia. El sistema laboral en Italia es un poco particular, en realidad es un poco particular, pero tiene ciertas similitudes también con algunos países de Europa también. Generalmente se trabaja los días de semana, de lunes a viernes. Esto puede ser, si trabajas en una empresa, trabajas como administrativo, vas a tener trabajo de lunes a viernes normalmente. Pero si trabajas en todo lo que sería, lo que engloba el turismo, ¿no? Lo que es restaurantes, hoteles y todo, camarero, suponiendo también limpieza, todo esto que engloba lo que es alrededor de lo que es el turismo, ¿no? De los trabajos que engloban todo lo del turismo. Estos trabajos, como sabrán, tienen otra exigencia, por lo tanto vas a tener que trabajar de lunes a lunes, salvo un día de descanso pactado, porque no siempre es el mismo para todos los trabajos, ¿no? Esto figura en el contrato. Si te hacen contrato, lo tenés que charlar con el empleador. Te dirán ellos cuál es el día de descanso, pero generalmente se trabaja 6 días a la semana con uno de descanso. Esto, si trabajas en este rubro, te vas a tener que olvidar de los fines de semana, porque son los días más fuertes, los días que se trabaja más, por lo tanto no cierran los fines de semana, sábado y domingo, y bueno, vas a tener que estar trabajando estos días, por lo tanto olvídate los fines de semana. La jornada estándar de trabajo son de 40 horas semanales. Después tenés algunos contratos colectivos que pueden ser de 37 o 38 horas semanales, pero generalmente son 40 horas o más. Cabe destacar que en Italia, por lo menos en lo que yo conozco, lo que yo conocí, el contrato puede decir ciertas horas, y esto va enfocado más en lo que es el turismo, ¿no? En lo que es restaurante, hoteles, en lo que es, digamos, cocina, más enfocado en lo que es restaurante, ¿no? Ayudante de cocina, camarero, todo esto. Bueno, el contrato te va a figurar un horario, una cantidad de horas, pero eso generalmente no es muy respetado, ¿no? Vas a terminar trabajando más horas, porque te dicen vas a trabajar de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, pero siempre se va a extender porque es así, o te ponen una cosa, te ponen otra. Esto a mí no me gustó como era el funcionamiento, pero es así, por eso se los cuento, ¿no? Tienen que saber que van a trabajar más de lo que dice el contrato, eso. Y si se ponen si ustedes quieren hacerse respetar o le dicen no, yo trabajo hasta tal hora porque es lo que dice el contrato, que debería ser lo normal, pueden llegar a tener algún inconveniente con el empleador, ¿no? ¿Y qué tipo de inconveniente? Bueno, que se les ponga, que los empiece a tratar mal, por ejemplo, puede ser una de las posibilidades. Si querés llevar todo normal, tenés que trabajar lo que te dicen ellos y punto, y cobrar a fin de mes si estás, porque hay muchas situaciones en las que uno está necesitando mucho el trabajo, ¿no? Y por eso acepta ciertos trabajos que no son muy buena paga, por lo tanto uno termina agachando la cabeza y trabajando el tiempo que le digan, y ya conocemos la historia, ¿no? Pero para que tengan en cuenta que no es un lugar donde se respete al empleador de una manera estricta y que se cumpla estrictamente lo que dice el contrato. Esto hay que tenerlo en cuenta, No todos son así, no todos los trabajos, por eso digo enfocado más en lo que es el turismo, hotelería y restaurante. Es así en un porcentaje bastante grande, por eso tienen que saberlo si vienen a trabajar de este tipo de trabajo. Bueno, el tema de vacaciones, por ley, los trabajadores tienen 4 semanas, depende de la antigüedad, 4 semanas al año de vacaciones. Aparte, también tenés los días festivos y feriados, que serían, bueno, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo y Pascuas. Estos son feriados que se pagan, ¿no? Se deberían pagar, en todo caso. Esto es así. Aparte tenés los días festivos de cada pueblo, ciudad o región, que eso es aparte y va a depender obviamente de cada región, ¿no? Como por ejemplo el día del Santo Patrono, puede ser uno de los feriados que tengas
disponibles. También el sistema italiano prevé licencias, ¿no? Por enfermedad o embarazo, también, ¿no? Por maternidad. En el caso de maternidad tenés la licencia que son 5 meses, 5 meses de licencias pagas, obviamente siempre pago, estamos hablando. Tenés 2 meses previo a la fecha de parto y 3 meses después de que nazca tu hijo. En total son 5 meses de licencia por maternidad. Ahora, vamos con el tema contratos. ¿Qué tipo de contratos se hacen acá en Italia? Tenemos dos tipos, bueno, tenemos varios tipos de contratos, ¿no? Pero te voy a nombrar principalmente los dos más importantes, que son los contratos de tiempo indeterminado, que es el ideal, el que todo trabajador en Italia busca, porque te da muchos beneficios, te abre muchas puertas, digamos, ¿no? Y te explico qué es. El contrato a tiempo indeterminado son aquellos contratos que no tienen fecha de caducidad, ¿no? Que te asumen y estás ahí el tiempo que se le ocurra al empleador, ¿no? Hasta que si te quieren despedir, te pueden despedir, pero digo, puede ser, sin fecha de caducidad. ¿Y esto qué pasa? Bueno, te abre muchas puertas, decía, porque este tipo de contratos te permite con cierta antigüedad acceder a, por ejemplo, un crédito hipotecario y diferentes tipos de préstamos, ¿no? Ya sea automotor o, bueno, como les digo, de vivienda, ¿no? Pueden acceder a un montón de beneficios de este tipo. Después tenemos los contratos a tiempo determinado, que son los contratos que, obviamente, como lo dice el nombre, tienen una fecha de caducidad, ¿no? Tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Por lo tanto, suelen ser contratos de meses y, bueno, todo este tipo de cosas que no te trae los beneficios que te trae el contrato a tiempo indeterminado, ¿no? Últimamente ha habido un crecimiento importante de lo que es el trabajo autónomo y más en lo que es referido a lo artístico, a lo cultural, ¿no? Como es el caso mío, que yo me dedico a la música, tengo que ser autónomo, ¿no? Salvo que esté o que entre a un establecimiento privado o estatal, como por ejemplo puede ser una orquesta sinfónica o algo por el estilo, ¿no? Una orquesta privada o una orquesta estatal. Entonces ahí tendría un contrato, como les dije antes, a tiempo determinado o a tiempo indeterminado. Eso depende del empleador siempre. Y yo acá en el parque, en la plaza, miren, todo florecido, todo verde, pero miren el cielo, no da tregua la lluvia, no da tregua porque no estaba lloviendo hace 3 horas más o menos, pero ahora está bastante oscurecido el cielo. Y bueno, pero parece que me va a dejar terminar el video, así seguimos hablando un ratito más. Ahora me gusta hablar a mí de lo que es la teoría, que esto es lo teórico, esto es lo que figura en los papeles. Y como les decía antes, el tema de si se respeta o no al empleador, eso es otra cuestión, porque eso sería ya directamente la práctica y no pasa lo que pasa en los papeles. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que no siempre van a ser respetados las cosas, ustedes y las cosas que están en el contrato. Pero sí, todo traten de tener siempre un contrato, ¿no? Yo creo que hay gente que es lo primero que le sale es un trabajo en negro o no tiene la posibilidad por ahí de conseguir un trabajo en blanco, un trabajo con un contrato, por lo tanto trabaja en unas situaciones, digamos, bastante extremas, porque entiendo que puede haber gente que se aprovecha de esto, de la necesidad, y también, bueno, sabemos lo que pasa, ¿no? Se paga mal, a veces no se paga cuando se quiere. Esto es otro punto importante, porque aunque haya un contrato que te dice que te pagan del 10 al 15, puede ser el día 19 y no te pagaron todavía. Esto es otra cosa, otra cuestión que está fuera de los papeles, pero que yo lo sé y por eso se lo cuento mi experiencia, ¿no? Como en todos los videos, y esto tienen que saberlo, tienen que tenerlo en claro, tienen que saber que se manejan muchas posibilidades aunque uno tenga un contrato de trabajo. Hay un poquito de sol, está remontando. Entonces, bueno, ahora la parte de si alcanza o no alcanza un salario en Italia, un sueldo en Italia. Esto es muy... hay muchas opiniones diferentes y hay mucho, porque cada uno obviamente cuenta su experiencia, y yo les cuento, yo al haber estado viviendo en el sur un año y el estar viviendo ahora en el norte poco más de un año y medio, les puedo decir
contar un poquito lo que viví allá y un poquito lo que viví acá, ¿no? Sabemos, no es mucho tiempo el que estoy viviendo acá, pero tengo cierta experiencia en base a lo que me voy moviendo, voy conociendo gente, voy teniendo experiencias de todo tipo, entonces por eso puedo llegar a comentarles ciertas cosas. Ahora, si se puede o no vivir acá va a depender de, principalmente, el gasto más grande que uno tiene es el alojamiento, la vivienda, el alquiler, si tenés casa propia, si podés comprar una casa, si podés alquilar una casa, si tenés que compartir una habitación. Bueno, todo esto, como sabemos, es el gasto más grande. Ahí viene la parte más importante, ¿no? Acorde a tu salario vas a buscar una vivienda, ¿no? Que te permita tener una vida normal, una vida deseable por lo menos, para estar tranquilo y bien, ¿no? Ahora, ¿esto de qué depende? Depende, como te dije, del salario y depende también de la zona donde estés ubicado, donde vayas a vivir. Porque no es lo mismo una ciudad de 20.000 habitantes que Milán o Roma o Venecia, por decir algunas, ¿no? Que son ciudades muy turísticas, muy caras, donde cuesta mucho conseguir una vivienda, ¿no? Conseguir un departamento, porque se dedican más al turismo y no les interesa alquilar a personas que se quieran establecer ahí, ¿no? Por ejemplo, querés alquilar en Milán y a esa persona no le conviene alquilar por mes porque alquila lo que vos le pagarías por mes, lo gana en una semana, ¿no? Alquilando de manera turística, ¿no? Como suponiendo B&B o por Booking o lo que sea, ¿no? Lo alquilan por día, por semana y ganan mucho más plata, mucho más dinero que alquilándoselo a una persona fija, estable. ¿Esto qué pasa? Bueno, genera un problema de vivienda. Esto no es un problema de Italia, no es un problema solamente nuestro, es un problema generalizado en toda Europa y te digo en muchas ciudades grandes de todo el mundo también. Esto del turismo se ha vuelto algo negativo para las personas que buscan realmente vivir en las ciudades, porque se encarece todo, se encarece la vivienda y se hace muy difícil vivir ahí. Si conseguís un trabajo tiene que ser, en estas ciudades grandes, tiene que superar los 2.000 euros como para estar cómodo. Si no, vas a terminar compartiendo una habitación y no vas a poder ahorrar nada. Entonces va a depender de todo este tipo de factores que les estoy contando. Ahora depende de tu astucia para hacer equilibrio, hacer malabares y poder llegar a ahorrar dinero, a conseguir un buen trabajo. Depende de tus conocimientos, de tus contactos, todo un conjunto de factores que te va a permitir tener la vida que querés. Bueno, esto sin sacrificio no existe nada, pero bueno, hay gente que tiene suerte también, ¿no? Lo pongo como dentro de las posibilidades. Si vos pensás que vas a venir a Italia a trabajar, conseguís un trabajo, vas a hacerte rico, vas a ganar mucha plata, estás equivocado. Italia no es un país para hacerse rico, pero sí es un país para tener una vida tranquila, una buena calidad de vida. En líneas generales es un país donde se encuentra calidad de vida, donde uno puede acceder a viviendas, puede acceder a la vivienda. Hay muchas opciones, ¿no? Obviamente, como les dije, no, si te vas a Milán te va a ser difícil, si te vas a una ciudad, pueblo, te va a ser mucho más fácil poder acceder a una vivienda, incluso, como te digo, comprar una vivienda, que esto sabemos que es muy difícil en todo el mundo, comprar una vivienda, en algunos países menos, en otros países más, pero yo en Italia lo encuentro como un país que da ciertas oportunidades. Y esta es una de ellas, ¿no? Bueno, esto es para tener un panorama si pensás venir a trabajar en Italia, si pensás emigrar a Italia o venir a trabajar y probar suerte a Italia, tenés que saber ciertos parámetros, ciertas cosas, lo que está en los papeles, como les digo, y lo que está fuera de los papeles, que muchas veces pasa así y te lo puede contar solamente una persona que viene acá, que está acá. Siempre el abanico de posibilidades de experiencias es muy grande, muy amplio, por lo tanto vos escuchá todas las experiencias posibles y sacá tus propias conclusiones, ¿no? Yo te cuento las mías y otro te contará las de otro. Por suerte no se largó a llover, pero la nube de arriba está, ¿no? A ver si la ven. Sigue ahí arriba, pero me está permitiendo estar fuera, porque si no, estar todo el día encerrado no me gusta. Solo salir, aparte cuando yo salgo a tocar, salgo con el contrabajo. Para quien no sabe, soy contrabajista, soy músico, y si tengo que salir con el instrumento, la lluvia se me complica, ¿no? Como sabrán, el contrabajo es un instrumento de madera y la humedad le afecta, y si se moja ni te cuento, ¿no? Pero bueno,
se me complica. Antes de ayer llegué de Brescia y por suerte paró de llover justo cuando tenía que salir con el instrumento del tren, así que hasta ahora vengo zafando muy bien. El clima acá es lindo, si bien no llueve siempre, pero llueve más que, por ejemplo, en el sur, donde estaba antes, llovía un poco menos durante el año, ¿no? En esta época llovía un poquito menos. Acá cuando llueve, llueve y llueve varios días seguidos. Eso es lo que tiene acá al norte. Supongo que es, bueno, por la cercanía con las montañas, con los Alpes y todo este tema, ¿no? Pero bueno, ya van a venir días mejores, como el otro día que parecía que teníamos mucho sol y todo esto. Ahora nos toca otra vez el día gris. Pero bueno, si te permite salir un poco, a tomar un poco de aire y dar una vuelta, eso está bueno. Siempre lluvia, ¿viste? Es lindo, pero melancólico, romántico, pero también todo el tiempo un poco de respiro. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Y si les gustó, le pueden dar un like, compartir y suscribirse si aún no lo hicieron. Lo pueden hacer ahora, es gratis. Espero que nos veamos en el próximo video. Chao.